Lindo día para hacer una deliciosa receta. Qué hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar al fruto responsable de este video. Lo tenemos por acá. Es un fruto andino y es una verdadera delicia. Se trata de la chirimoya. Ahora voy a llevar estos frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos el fruto de la chirimoya. Hoy este fruto se va a convertir en un delicioso jugo, donde además les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Para el que no conoce este delicioso fruto andino, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Para esta receta necesitamos 250 gramos de pulpa de chirimoya. Este es un fruto que pesa 350 gramos, pero una vez que lo pele y le retire las semillas va a pesar menos. Ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo es por dentro. Así es el interior de la chirimoya. La textura de la pulpa es cremosa y estas son sus semillas, las cuales son duras. Ahora voy a pelar el fruto y retirar sus semillas para luego continuar. Bueno, ya tenemos suficiente pulpa de chirimoya. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ya está el jugo. Ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La chirimoya contiene vitaminas del grupo B, como B1, B2 y B3, además de vitamina C y pequeñas cantidades de vitamina A. También posee minerales como potasio, calcio, hierro, fósforo, zinc, yodo, cobre y manganeso. La chirimoya es una gran fuente de antioxidantes y contiene compuestos polifenoles que combaten la oxidación, la cual está relacionada con enfermedades como el cáncer, el envejecimiento prematuro y las enfermedades neurodegenerativas. La chirimoya es rica en vitamina C, la cual sirve para reforzar las defensas del organismo y ayuda a combatir infecciones y enfermedades. Una chirimoya pequeña de unos 200 gramos proporciona el 10% del magnesio y el 8% de hierro que se necesita al día. La chirimoya también contiene potasio, el cual puede ayudar a disminuir la presión arterial. Contiene enzimas digestivas que pueden ayudar a mejorar la digestión. Contiene fibra soluble, la cual mejora la digestión y protege la flora intestinal. La fibra
también tiene un efecto saciante y regulador del nivel de glucosa en sangre, ya que dilata la asimilación de los azúcares en el tiempo. El fósforo que posee es vital para la formación ósea y dental y puede mejorar la capacidad mental. El hierro ayuda a prevenir la anemia. También es muy buena la chirimoya contra la depresión. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy buenos los beneficios de la chirimoya, esta fruta andina que ha sido estudiada por sus beneficios contra el cáncer. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar este jugo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a ese momento. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un jugo con puro sabor andino, sabor chirimoya, delicioso fruto andino, increíble, un manjar. Prueben este fruto porque es una locura. Bueno, acá estoy bien preparado con el jugo y con muchas ganas de probarlo, así les cuento de qué se trata el sabor. Bueno, vamos a lo más divertido, a darle al pico. Mmm, tremendo, un manjar, no me esperaba menos. Voy a probar un segundo sorbo, así luego les cuento de qué se trata. Vamos. Tremendo, delicioso. Ahora les cuento de qué se trata. Es un jugo delicioso que ya se los recomiendo. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo, les cuento que se parece a una mezcla entre ananá o piña con banana y pera. Bueno, para aquella persona que no conoce la chirimoya, ahora al finalizar este video, no se pierdan el video donde les cuento bien de qué se trata mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Un jugo delicioso, el jugo de chirimoya, preparado que según la región es el nombre que se le da. Acá en la Argentina le decimos jugo, en otros lados le dicen zumo, agua, fresco o refresco. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!